una constante de terror se hace sentir en las filas del Frente de Todos, ante el inexorable avance de la causa vialidad y sobre todo, que a pesar de poner todos sus aparatos de propaganda, a nivel estatal y paraestatal no se logra que la opinión mayoritaria en la población, por muy lejos, sea contraria a la inocencia de Cristina en el asunto. Millones de malabares se ensayaron, que no resultaron más que manotazos de ahogados, de quienes se sienten condenados y que seguro saben más de los chanchullos que los fiscales de la causa. Culminarán el año ahogados en lágrimas y deberán pagar los costos políticos de sus repugnantes jugadas magistrales. Tienen una sola ventaja en la cuestión, inmolarse en la mentira y el ridículo, para ellos siempre es una opción y en estos minutos los veremos mostrándose derrotados. El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, felicitó este lunes a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a su equipo jurídico por su firme defensa ante acusaciones políticas e infundadas en su contra en el juicio por la causa vialidad, y advirtió que la derecha interna y externa usa la justicia para perseguir a liderazgos que defienden a su pueblo. Esperable la solidaridad de Evo Morales, que no habla como hablaba de Scioli y de Macri de hermanos, ni hermanes. Curioso de parte del expresidente boliviano, al cual no se le escaparían estos detalles. En declaraciones a FM Delta, Graciana Peñafort, abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, criticó el devenir de la causa vialidad, en la cual se responsabiliza a la vicepresidenta de corrupción en la obra pública. Comparó infelizmente a CFK con De la Rúa y los puso en paralelo, asegurando que ambos desconocían los hechos que ocurrían bajo su gestión. El doctor Fernando de la Rúa no pudo ser acusado porque no había responsabilidad en relación a los hechos ocurridos en aquella represión, no se entiende con qué criterio le aplican un hecho de responsabilidad distinto a Cristina, dijo Peñafort. Ante el advenimiento de una condena parece que los argumentos cambian y quieren manejar la opinión pública lo mejor posible antes de que ello ocurra y aunque falte mucho tiempo aún. Soy bastante pesimista porque creo que esta sentencia ya está escrita, lamento la situación incómoda en la que se ponen los jueces al tener que firmar una sentencia condenatoria en una causa que carece de pruebas. Está todo fabricado por el Poder Judicial, Diego Luciani y compañía han ido enmascarando pruebas. Los testigos, incluso los de la fiscalía, dieron testimonios contrarios a los que los fiscales sostienen, afirmó Peñafort. Desde el Frente de Todos se manejan con encuestas contratadas como gurúes y al parecer ni ellas le dan bien. A falta de gente independiente que la defienda, tienen que sacar a una subalterna a hablar como si lo fuera. El kirchnerismo entra en una etapa de hoguera de vanidades, desesperados ante una condena que ven como inminente e inevitable. Se conoció una encuesta que preocupa mucho a la fiel alcahuetería serial de la vicepresidenta, porque indica que el 63% de la población la percibe culpable de corrupción con la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, en beneficio de Lázaro Báez. Recordamos que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina. Entre el 15 y el 17 de septiembre, la encuestadora Reyes Filadoro hizo un relevamiento de 1000 casos en todo el país, analizando el nivel de confianza en los medios de prensa y en la justicia, las percepciones sobre las redes sociales y, por último, la figura de Cristina Kirchner, en el contexto del avance del juicio por la corrupción con la obra pública de Santa Cruz. A pesar de la desconfianza que existe hacia la información que difunden los medios de comunicación y respecto de la imparcialidad de la justicia, casi 2/3 de los argentinos considera que CFK es culpable de los hechos de corrupción por los cuales está procesada por la justicia, resalta la última conclusión de esta encuesta. Todo habla a las claras de una batalla ideológica fracasada por parte del kirchnerismo y sus secuaces para imponer que CFK es inocente. Entrados en una debacle total y con argumentos de las defensas de Lázaro Báez y familia, coincidentes con los de Cristina, que en su caradurismo oligárquico dice no conocerlos, la televisión pública brindó apoyo al alegato del empresario, como tratando de revertir, al menos entre la militancia, la sensación de agobio ante la evidente para todos culpabilidad de Cristina. El defensor de Lázaro Báez anticipó que a lo largo de 3 audiencias de exposición intentará demostrar que es inocente, que su intención fue apostar por el país y que los fiscales de la causa vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, tergiversaron pruebas y falsearon declaraciones de testigos. El informe de la televisión pública trata de dar letra a una tropa que ya no lucha y acepta su destino, servir tercerizadamente a las oligarquías y el imperialismo. Bochornoso espectáculo que muestra la desesperación estatal y paraestatal del Frente de Todos ante una opinión pública
que les es adversa. Vamos a las imágenes. Vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de la causa de vialidad, conocida así, y del alegato, en este caso, de Lázaro Báez. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzó hoy la primera de las 3 jornadas que va a utilizar el abogado Juan Martín Villanueva. Es probablemente el más joven de todos los abogados que son cabeza de la defensa. Hoy comenzó a alegar muy tempranito, a desmitificar varias de las cosas que dijeron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Vamos a ver un fragmento y después contamos un poco más de qué fue la audiencia de hoy. Vamos entonces a partir de una denuncia que entendemos falsa e irregular, una denuncia que originalmente fue movilizada desde lo político y desde lo mediático, con prueba a ese momento, al momento de la denuncia, que indicaba de manera categórica todo lo contrario a lo que firmó el ingeniero Iguacé. Lo que sí voy a reconocer, y es un logro por parte del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, si el objetivo de este proceso era vulnerar todas las normas básicas del debido proceso, sin ninguna duda lo lograron. Eso también es un récord infame con el que va a pasar a la historia esta causa. Han fracasado, señores jueces, la prueba, la verdadera prueba, la prueba del debate, y no lo que intentaron meter por la ventana los fiscales, habla, parafraseando a algún colega que expuso con anterioridad, habla y dice la verdad. Lázaro, mal que les pese, es inocente de la acusación formulada. Bueno, muy bien. Estamos escuchando entonces... Juan Martín Villanueva es el abogado de Lázaro Báez, el que encabeza el equipo de defensa de Lázaro Báez. Ahí dijo básicamente 3 cosas. El alegato fue muy largo, con varios cuartos intermedios. La primera cuestión que desmitificó es esto de que Lázaro Báez era un cajero de banco que se convirtió de la noche a la mañana en monotributista. Sí. Lázaro Báez fue cajero de banco, es cierto, en 1974. Ah, claro, pasó un tiempo. Pasó un tiempo y llegó a ser el gerente general del Banco de Santa Cruz, antes de la privatización, y luego se quedó en el Banco Residual. Y fundó la empresa constructora que consiguió contratos de obra pública en el año 2000. Es decir, mucho antes de que Néstor Kirchner pensara siquiera en ser presidente de la Nación. Esto que contó lo documentó además con la designación y con el historial laboral de Lázaro Báez presentado en la propia ANSES. Y hubo una parte final en la que se habló sobre los peritajes que se realizaron a lo largo de la causa. Los peritajes que realizaron los peritos oficiales puestos por la Fiscalía. Bueno, después de desmitificar cada uno de ellos, lo que terminó anunciando es que cuando termine el juicio va a pedir que se investigue por el delito de falso testimonio a los peritos que no pudieron sostener ni siquiera en el juicio lo que ellos mismos habían afirmado. Hubo mucho de eso en este juicio, ¿no? Mucho de eso, y hoy fue, al igual que lo hizo Alberto Beraldi con el alegato de Cristina Fernández de Kirchner, hoy de nuevo se mostraron documentos que desmienten la acusación de los fiscales. Por supuesto, esta es la versión de la defensa y los que resuelven son los jueces, pero hubo hoy un alegato muy sólido refutando la acusación de Luciani y de Mola. La defensa de Lázaro Báez pidió el 11 de octubre la absolución de su defendido y la nulidad parcial de las acusaciones en su contra, al finalizar su alegato de 3 días en la causa Vialidad sobre corrupción en la obra pública. En la última jornada de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, la defensa de Báez pidió además que se investigue la conducta de los peritos Eloy Bona y Roberto Panizza, firmantes de un estudio sobre 5 de las 51 obras llevadas a juicio y cuestionados por las defensas. También reclamó la nulidad parcial de la acusación, luego de sostener que fue ilegal la incorporación como prueba al debate de mensajes de otro acusado, el exsecretario de Obras Públicas José López, y que Báez ya fue juzgado por los delitos que se ventilan en esta causa. Toda la prensa paraestatal se ha alineado de repente en defender hasta la inocencia de Lázaro Báez, algo que ni la misma defensa de Cristina planteó, ya que aún insisten en que no lo conocen. Es así, no les pagan por pensar, solamente por obedecer y defecar tintas. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy un planteo formulado por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que se reclamaba el apartamiento de los fiscales y algunos de los miembros del Tribunal del Juicio Vialidad.
La Sala Cuarto del máximo tribunal penal del país resolvió no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, según surge de la resolución de 3 páginas. El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, había reclamado que Casación evalúe las recusaciones presentadas contra los fiscales del caso y contra algunos de los miembros del tribunal, luego de que trascendieran vínculos entre algunos de ellos y visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri. Los cuestionamientos, por motivos distintos según cada caso, habían sido formulados hacia los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y contra los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu y Jorge Gorini. Al rechazar la queja presentada por la defensa de la expresidenta, los jueces de casación sostuvieron que por regla general, las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia. Pues, no se trata de la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco de alguna equiparable a ella. Un nuevo papelón judicial de la brigada del Lofer. Quieren inventar un nuevo proceso judicial en que no se la juzgue a Cristina y menos que se la condene, como parece ser el caso. O al menos, como lo ven en su desesperación los partidarios de la vicepresidenta. Pasó casi un mes de silencio estampa por la causa Vialidad y de repente alguien volvió a poner el tema en el tapete y no es precisamente el enemigo. Al menos, no debería serlo, aunque en el cabaret de todos no hay nada imposible. Alberto Fernández dio una entrevista a Futurock FM en la que habló sobre la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner está imputada. Para el presidente, no se entiende cómo la vicepresidenta puede ser acusada y condenada por un caso así. Ante la consulta de una posible condena efectiva a Cristina, Alberto Fernández expresó su desencanto con la idea y dijo que en ese caso descreería mucho de la justicia. Suena raro que el presidente, que ha mostrado saber poco de derecho y justicia en general, ya la dé por condenada. Sabemos que Alberto no es un tiempista de la política en general, pero resulta raro que cuando la causa Vialidad no genera grandes noticias salga a hablar de la cosa, y que los medios de propaganda estatales y paraestatales le den mecha, es bastante sospechoso. En los próximos días habrá novedades del cómo y el porqué de estos movimientos.